Muy buenas, compañeros. En el episodio de hoy quiero hablaros del estado, de la mentalidad y de algo que me ocurrió hace unos días, que precisamente es lo que me ha llevado a querer deciros esto. El episodio de hoy lo voy a hacer un poco más como una especie, o sea, no tengo ningún tipo de guión ni nada, solo sé lo que quiero comentaros en base a lo que me ha ocurrido, digo, estos días atrás. Quiero tener con vosotros una especie de, pues bueno, una conversación como tendría con algún amigo, aunque la gran mayoría de mis podcasts son así, como conversaciones con algún amigo, pero este lo quiero hacer especialmente así. O sea, probablemente que saque varios hilos de conversación durante el podcast, pero creo que va a ser interesante. Voy a tocar el tema del alcohol, de beber, o sea, de salir sin beber. Voy a tocar el tema del estado, de cómo estar, o por lo menos intentar estar en estado el máximo tiempo posible o poder controlar tu estado. Y voy a tocar el tema de la mentalidad, porque es algo que llevo tocando ya varias veces en sesiones anteriores. Entonces, han sido como varias, pues un cúmulo de circunstancias que han ocurrido en la semana anterior que me ha llevado a tener que hablar de esto, porque tema de mentalidad ha dado la casualidad de que en las últimas sesiones he tocado con los alumnos, ya sea de sesiones individuales o de sesiones del programa 90 días o de cualquier otro tipo de programa. Y luego ha dado la casualidad de que he podido presenciar algunas de estas diferencias del tema de mentalidad del estado y de salir sin beber versus salir bebiendo, pues este último viernes que salí con unos amigos por ahí. Así que de todo esto te quiero hablar hoy y sin más empezamos. Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Para empezar, quiero hablaros del tema este de lo del alcohol, lo de salir sin beber versus salir bebiendo. Y sobre todo, una de las cosas que me di cuenta este último día que salí de fiesta, como digo, con unos amigos. Llevaba sin salir con ellos muchísimo tiempo. Y de hecho, una de las personas con las que salí, por una de las personas con las que empecé mi inicio en este tema, en el mundo este de la seducción. Y fue una de las personas con las que junto conmigo dejamos de beber al mismo tiempo, ¿vale? Hace como unos 4 años que dejé de beber. Tampoco es que bebiera mucho, pero sí que es cierto que, pues hacía lo típico, salir, el botellón, beber, emborracharme un poco, etcétera. Y hace como ya 4 años que dejé de hacerlo y esta persona lo hizo conmigo. Dejó de hacerlo conmigo porque al final salíamos en el mismo rollo, por así decirlo, salíamos a hacer lo mismo, veníamos de la misma escuela, por así decirlo, del tema este de la seducción y eso nos llevó a, pues el siguiente paso cuando te meten en el desarrollo personal es, oye, ¿qué tal si empezamos a cuidarnos un poco más? ¿Qué tal si empezamos a quitarnos ciertos vicios, entre comillas, ¿no? Y uno de ellos fue el alcohol. La cosa es que después de tanto tiempo sin quedar con esta persona, volví a quedar con él, y con una serie de otras personas más que había allí. Y resulta que este año de nuevo retomó el tema de beber. Claro, cuando analicé la situación me di cuenta de por qué lo había hecho y al final en el grupo había entrado una chica nueva, soltera, y claro, pues lo típico, si te vas de fiesta con ellos o con ella, yo entiendo que tú, que a lo mejor me estás escuchando, pues puede ser que esté en una situación o haya estado en una situación similar. Decir, claro, ¿cómo dejo de beber? Y ahora resulta que me voy de fiesta y aparece una tía que me interesa y decimos todos de beber y resulta que yo no bebo y ahora voy a quedar como el raro, me puede restar valor, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Pues entonces, por circunstancias así, es lo que yo deduje en ese momento cuando lo estaban diciendo, es por lo que esta persona retomó el hábito de nuevo de beber. De hecho, esa noche, pues fuimos a una discoteca donde teníamos que pagar una entrada y te daban 2 consumiciones y efectivamente estas 2 consumiciones esta persona se las bebió de alcohol. Yo me creí que era solamente en momentos puntuales el hecho del beber, pero resulta que no, resulta que es que si sales de fiesta pues ya de nuevo bebe igual que antes, igual que siempre, por así decirlo. Inciso aquí, y es que cuando estoy hablando con ellos sí que es cierto que veo una gran diferencia, y esto es algo para todos aquellos que me estéis escuchando que estéis dentro del camino de la mejora y del desarrollo personal, te das cuenta de la diferencia que hay, o del camino que llevas recorrido, no cuando te analizas a ti mismo, sino cuando te comparas con gente que estuvo contigo en un momento anterior, o con gente, digamos, de tu entorno que no está en el mismo camino que tú. Yo sí que es cierto que, por ejemplo, estamos en abril, casi para terminar abril de este año, y yo estoy en el camino de la mejora continua y todos los días trato de hacer una mejora de un 1% mínimo. Y sí que es cierto que hay veces que digo, joder, tío, voy demasiado lento. O sea, me gustaría haber conseguido todavía más cosas. Pero sí que es cierto que cuando te paras dices, bueno, para llevar 4 o 5 meses de año no está mal todo lo que llevamos ya. Aún así, tiene la sensación, no sé si a vosotros os pasa, pero tiene la sensación durante este camino
que podía ir más rápido o que por lo menos no está yendo todo lo rápido que te gustaría. Sin embargo, es cuando te junta, digamos, cuando empieza a compartir momentos con gente que no está dentro o que no está recorriendo ese camino de la mejora, cuando te das cuenta de que el camino que llevas recorrido es jodidamente largo. Y uno de esos momentos fue este pasado día que digo que salí con ellos, porque ahí donde me di cuenta, vale, o sea, yo llevo pues unos 4 o 5 años sin beber alcohol, esta persona llevaba lo mismo pero ha vuelto a caer en eso, y a nivel de en qué situación está en su vida, por ejemplo con respecto a las mujeres, ¿no? Que al final de lo que trata este podcast. ¿En qué situación está en su vida? Pues una situación mala, de hecho vi cómo trataba de tirarle un poco a la chica que había allí, no lo estaba haciendo correctamente, estaba como regalando demasiada validación para mi gusto y claro, yo al final hice lo mío, por así decirlo. Pero lo curioso es cómo a nivel de, por ejemplo, de salud y estado físico, no está en el mejor momento que podría estar. O sea, sí que es cierto que está bastante bien, porque es un chico que se cuida, pero no está todo lo bien que podría estar, por lo menos a nivel de salud, por el tema del alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. A nivel económico, tampoco está todo lo bien que podría estar, porque claro, evidentemente, si ya empieza a beber de nuevo, se te va a ir más dinero esa noche, evidentemente. Y no es solo el dinero que se te pueda ir en beber, es también, pues si tú comparas, por ejemplo, su última inversión con respecto a mi última inversión, que es una de las cosas que yo suelo hacer y os invito a que hagáis. Cuando estáis metidos en el tema de desarrollo personal y os juntáis con alguien que no esté dentro de ese camino, pensad cuál es tu última inversión y cuál ha sido su última inversión. Claro, su última inversión, además del mismo, hablamos de la misma cantidad de dinero, 2.000 euros. ¿Vale? Mi última inversión de 2.000 euros ha sido pues fue el mes pasado, en marzo, hará una semana, y mi última inversión han sido 2.000 euros en una mentoría. La última inversión de este chico han sido 2.000 euros en un tatuaje. Y no es porque yo tenga nada en contra de los tatuajes, de hecho en un futuro pienso hacerme tatuajes, yo ahora mismo no tengo, pero sí que me gustan y siempre miro incluso algunos diseños para en un futuro ver cómo me diseñaría algún tatuaje yo. Sin embargo, ahora mismo considero que no es el momento, considero que no es mi prioridad, más que no es el momento, no es mi prioridad. Porque considero que tengo primero otro tipo de prioridades, como por ejemplo seguir formándome y seguir mejorando. Y una de estas cosas por las que decidí, por ejemplo, hacer esa inversión de 2.000 euros en una mentoría. Versus esta persona que hace la inversión, bueno, no sé si llamarlo una inversión realmente el tema del tatuaje. La cosa es que ves realmente una gran diferencia entre eso. ¿Y por qué saco este tema también relacionado con el tema del alcohol? Porque una de las cosas que tú esperas es que yo no bebí nada esa noche, igual que, yo llevo los 4 o 5 años que digo sin beber y sigo manteniéndolo. Y esa noche salimos de fiesta y entramos, como digo, a una discoteca donde pagas una entrada y te dan 2 consumiciones. Yo esas 2 consumiciones fueron una Coca-Cola cero y una botella de agua. Esas fueron mis 2 consumiciones. Sus 2 consumiciones fueron 2 cubatas y creo que en otro momento dado que habíamos ido antes de la discoteca, fuimos a otro sitio y se había tomado una cerveza o 2. Me da igual. La idea está en que tú lo que esperas encontrar es que, claro, si yo soy la persona que no bebe, primero, respecto a las otras personas que había ahí, o las chicas en concreto que os comentaba antes, que puedes pensar que pierdes valor o no pierdes valor. Al final, evidentemente, vas a estar como un poco fuera de la situación si todo el mundo está bebiendo y tú no, pero la cosa está en cómo tú lo gestiones, en cómo tú te comportes y en cómo tú manejes tu estado, que por eso quería hablar hoy de eso en este episodio. Porque claro, lo primero, yo recuerdo mis inicios cuando empecé a dejar de beber, que me juntaba con gente y decía, tío, me da cosa que me pregunten o que se den cuenta que no estoy bebiendo porque puede generar un problema o esta pérdida de valor que digo. A día de hoy lo tengo tan asumido y para mí es tan natural el salir sin beber que fíjate tú, nadie me pregunta ni nadie repara en el hecho de que no estoy bebiendo. Eso es lo curioso de esto. ¿Por qué? Porque para mí realmente no es ningún tipo de problema. Y para mí lo veo tan natural que hace que los demás también lo vean de manera natural de alguna forma. Y nadie me preguntó, ni nadie me hizo ninguna indicación de, oye, ¿todavía no bebes? O ¿por qué no estás bebiendo? Nada, cero. De hecho, me vieron bebiendo una botella de agua y recuerdo una chica esa noche que me dijo, ¿por qué estás bebiendo agua? Y le dije, porque tengo sed. Y pasé del tema y seguí cambiando y cambié de tema y no pasó nada. Lo que podía ser a priori un test de cómo es que no estás bebiendo o cómo qué haces con una botella de agua. Y le dije, pues porque tengo sed y cambié de tema. Evidentemente una forma de superar el test también, ¿no? Y a lo que voy con esto, que es lo que trataba de deciros, es que cabe pensar que si tú eres la persona que no está bebiendo y esta persona, por ejemplo, o estas otras personas que iban conmigo sí que bebían, ¿quién va a estar? La pregunta que te lanzo, ¿quién crees que va a estar más animado durante toda la noche? ¿Quién crees que va a estar en más modo divertido? Haciendo más cosas graciosas o riéndose o pasándoselo mejor o durando más en la noche, digamos, activo, por así decirlo. ¿Quién piensas que es? ¿La persona que bebe o la persona que no bebe? Pues bien, la respuesta es sencilla, aunque a lo mejor no tanto, y es que si has dejado de beber hace poco, por ejemplo, yo cuando dejé de beber en mi momento y salía, si me hubiera hecho esta pregunta, es evidente
¿Quién iba a estar pasándoselo mejor? ¿Quién iba a estar más en el momento? ¿Quién iba a tener más aguante al final de la noche? ¿Quién iba a ser el último en querer irse? Evidentemente el que bebía. Yo, que acababa de dejar de beber, no me sentía del todo cómodo, no me terminaba de pasármelo bien, me sentía un poco raro, me sentía desnudo, sin el vaso en la mano, me sentía mal. Sin embargo, fíjate qué curioso que después de estos 4 o 5 años saliendo sin beber nada, he conseguido, entre otras cosas, ser capaz de dominar un poco mi estado. Y con ello me refiero a ser capaz de hacer lo mismo que harías habiendo bebido sin beber, porque vamos a hacernos una pregunta, y es que, ¿por qué la mayoría de la gente bebe alcohol o toma algún otro tipo de sustancia? No tiene por qué ser solo el alcohol. Toman ese tipo de sustancia, el alcohol. Al final, si tú le preguntas a todo el mundo que bebe o que toma algún tipo de sustancia, ¿por qué lo está haciendo o cuál es el objetivo? Te dicen que es para, por lo menos aquí en España, si alguien me está escuchando de fuera, no sé si entenderáis esta expresión, pero es como para coger el puntito o el puntillo, ¿no? Como te dicen, ponerme ya graciosillo, ponerme a tono. Es como, voy a beber lo suficiente para ponerme en ese estado en el que me da igual todo, me lo estoy pasando bien y soy como el alma de la fiesta. Si te das cuenta, están utilizando una sustancia para entrar en estado. Lo que yo he podido darme cuenta después de estos 4 o 5 años saliendo sin beber es que tú puedes entrar en estado sin necesidad de esa sustancia. Porque al final esa sustancia, me da igual que sea alcohol o cualquier otra cosa, pero vamos a hablar del alcohol, que es el más común. El alcohol lo que hace es que te desinhibe una serie de creencias, te desinhibe una serie de juicios que tú tienes en ese momento. Te sientes juzgado, te juzgas tú a ti mismo, tienes unas creencias de que no estás siendo suficiente o de que sí lo estás siendo, de 1000 cosas. El alcohol lo que hace es que te desinhibe eso, hace que dejes de estar dentro de tu mente, hace que dejes de estar dentro de tu cabeza y que empieces a vivir más el presente y a que empieces a estar más en el momento actual, en el presente, en el ahora. Y por eso es adictivo. Por eso es adictivo este tipo de sustancias, porque lo que acaba ocurriendo es que tú dices, joder, es que soy como una especie de superhéroe cuando estoy cuando estoy dentro de ese puntillo, por así decirlo, cuando he cogido ese tono bebiendo alcohol. Soy como una especie de superhéroe, me da igual todo, tengo gracia, se me ocurren un montón de cosas muy graciosas, de repente todo el mundo se ríe conmigo, me lo paso bien, no me da vergüenza entrarle a una chica, no me da vergüenza pedirle el teléfono, no me da corte nada, no me siento juzgado, me siento adicto a esa sensación. Y te repito, lo que yo he podido comprobar después de 4 o 5 años saliendo toda la noche, saliendo a discotecas, saliendo donde tú te puedas hacer, en todo tipo de lugares, saliendo a botellones, ¿vale? Porque yo he estado en botellones sin beber, es que ese mismo estado, esa misma sensación de no sentirte juzgado, de no juzgarte tú mismo, de no tener vergüenza o no tener problema o corte en hacer cierto tipo de cosas y de ser capaz de pasártelo bien, ese mismo estado lo puedes crear, te lo puedes autoinducir sin necesidad de esa sustancia. Esa misma sensación de no estar en tu mente, esa misma sensación de estar viviendo en el presente, en el momento, en el ahora, se puede conseguir sin ningún tipo de sustancia. Evidentemente a mí esto no me ha llevado ni una semana, ni 2, ni un mes, ni 2, ni 3. A mí esto me ha llevado años. Años poder empezar a conocerme a mí mismo mucho mejor, años pudiendo ver cómo controlar este estado, cómo controlar el tema de la mentalidad, por ejemplo, a la hora de salir, cómo controlar tantísimas cosas. Son años, es mucho tiempo. Pero te puedo garantizar que el resultado merece la pena, porque volviendo a la pregunta que te hacía al principio, ¿quién crees que se lo está pasando mejor o que aguanta más en la fiesta o que tiene o que digamos que tiene esa sensación de estar más en control o de ser más divertido esa noche? Pues como te decía, depende. Si acabas de dejar de beber, evidentemente el que bebe tiene más sensación. Pero lo que yo pude experimentar aquel día, pues ya digo, yo últimamente, los últimos meses, bastantes meses, incluso años, que he estado saliendo, salía con gente que tampoco bebía o bebía relativamente poco, hablo de una copa. Entonces nunca he ido con un amigo que se haya emborrachado mucho o que haya bebido más de la cuenta y yo no. Donde yo he podido, pues sí que he salido en otro momento, pero no últimamente. Entonces no he podido ver esa diferencia. Sin embargo, cuando salí el otro día, sí que pude ver la diferencia y es cuando no me había, lo que te comentaba antes. Uno no se da cuenta de cuánto lleva recorrido en el camino de la mejora hasta que no se compara con alguien que no está en ese camino. Y lo que te puedo decir de aquel día es que nadie de los de fuera, porque luego allí estuvimos conociendo, bueno, estuvimos con más chicas, estuvimos con más gente, estuvimos en una especie de grupo y demás, que bueno, que nos encontramos allí, y nadie podía decir que yo no hubiera bebido. O sea, yo creo que tú le preguntas a alguno de los que hubiera allí, salvo a mis amigos que me habían visto, pero tú le preguntas a alguno de los que hubiera allí si yo iba o no bebido, y te iban a decir que algo había bebido, evidentemente. ¿Por qué? Porque no es normal que yo estuviera comportándome de esa forma, que no es que hiciera nada raro, pero claro, que esté bailando, que esté diciendo mis tonterías, que esté divirtiéndome, que esté pasándomelo bien, que esté como en ese modo de estar en el puntito, que al final no es otra cosa que estar en estado, ¿vale?
Por eso todo aquel que en seducción haya entrado en estado ve que es una sensación parecida a la de estar un poco bebido, a la de tener ese punto. Por otro lado, a mí cada vez me resulta, sobre todo cuando lo pienso, me resulta cada vez más fascinante, porque yo antes una de las cosas que me pasaba cuando entraba a una discoteca y tal, recién dejado de beber, es el hecho de ponerme a moverme, de ponerme a bailar. Para mí era como, hostia, o sea, imposible. Me sentía juzgado por todo el mundo, me sentía juzgado por mí mismo, me sentía todo el rato metido en mi mente, era como que era muy ortopédico. Sin embargo, a día de ahora, o sea, por ejemplo, el otro día que como que te comento, sales, llevo ya mucho tiempo así, evidentemente, pero el otro día es cuando me di cuenta al compararme, ¿no? Sales y en el momento en el que estás dentro ya te pones a bailar. Como si, o sea, sin ningún tipo de problema. No hay como una especie de separación entre yo acabo de entrar y estoy como serio y solo. O bueno, serio y solo. Estoy como serio y quieto hasta que he bebido unos cuantos y luego ya puedo bailar. No hay una diferencia, no hay una separación entre un estado y otro. He llegado al sitio y me pongo ya directamente, porque no necesito, porque puedo ponerme en estado automáticamente, porque no necesito una sustancia que me haga salir de mi mente, porque puedo hacerlo yo, porque lo he aprendido con más de 4 años ya sin beber y pudiendo salir y haciendo este tipo de cosas. Y evidentemente no fui el primero en decir de irse, fue esta persona que bebió, y no fui el primero en quedarse, como se dice, más chapado, o más quieto, o más fuera de la fiesta. Fue esta otra persona precisamente que había bebido, fíjate tú por dónde, pues ya estaba ya más cansado y tal, y yo ese día me había pegado un entreno en el gimnasio por la mañana que me dolía hasta la cabeza, sinceramente. Sin embargo, sabiendo inducirte en el estado, que ahora vamos a hablar un poco más del estado, no tuve ningún tipo de problema. Hasta aquí, en esta parte del podcast, en esta parte del episodio, quería decirte realmente una de las cosas que me di cuenta este último fin de semana es la grandísima decisión que tomé dejando de beber y dándole tiempo y siendo paciente, porque a día de hoy puedo decir de verdad que ese puntito, ese estado, ese tono que todo el mundo anhela coger con el tema de la bebida, lo puedes coger solo tú. O sea, tú ya lo tienes en ti, lo único que no lo has sacado, por así decirlo, porque todavía no sabes cómo, o sea, no te conoces lo suficientemente bien, no sabes cómo gestionar tu estado. No sabes cómo gestionar tu estado emocional, no sabes cómo gestionar lo que ocurre en tu mente, los pensamientos que tienes en tu mente, esos juicios que tienes. Entonces, tocado, como digo, ya el tema del alcohol, que quería simplemente comentaros eso, y animaros, por supuesto, a que dejéis de beber, porque ya os garantizo que puedes conseguir lo mismo, puedes estar en la misma sensación sin esa sustancia, ya me da igual que sea alcohol o cualquier otro tipo de sustancia, porque al final lo estás haciendo para desinhibirte y para poder comportarte de una manera que ya puedes hacerlo directamente. Lo que pasa es que, claro, la vía fácil es, digamos, como silenciar esas voces en mi mente o silenciar esas creencias en mi mente con una sustancia externa que es nociva para la salud, y de esa forma puedo comportarme de esa forma, y el camino difícil es afrontar toda esa mierda, digamos, todas esas creencias que tienes en tu mente, ser capaz de afrontarla, eliminarla para poder comportarte de esa forma. Evidentemente un camino es más corto que otro, pero uno trae, considero a largo plazo, muchísimos mejores beneficios que otro. Lo cual me lleva al tema del Estado, y para el tema del Estado quiero comentaros algo, y es que, bueno, una de las cosas que decía que pasó estas últimas sesiones, esta última semana, es el tema de que, fíjate, el otro día tuve una sesión con una persona, una sesión individual, y me estaba comentando, bueno, porque tiene una situación, no sabía exactamente cómo salir o sea, cómo empezar a conocer chicas, cómo salir, decía que estaba solo, no tenía nadie con quien salir, etcétera. Una situación muy común, realmente. Y bueno, empecé a comentarle, analizando su situación, dándole una serie de soluciones, por así decirlo, lo que yo considero que son soluciones que pueda implementar para ver si cambia esa situación. Y conforme iba terminando la sesión me dice, tío, me ha abierto como la mente. Además, se le iba viendo, si vosotros lo hubierais visto la cara al inicio de la sesión y al final de la sesión, se notaba como estaba como más contento. Al final de la sesión es como la cara de felicidad de decir, coño, hay un montón de oportunidades que no he visto. Y me dijo eso, me dice, tío, me ha abierto como la mente a una nueva oportunidad, a un nuevo campo, a una nueva situación que no sabía que estaba ahí. Y ahora tengo ganas de ponerme mano a la obra, de verdad, de practicar todo esto que me estabas diciendo y de ponerme a hacer esto que hemos comentado, porque realmente va a marcar una diferencia, etcétera, etcétera. Y le dije, digo, ha pasado solamente 1 hora y media, además que había pasado eso, que es más o menos lo que dura una sesión. Digo, ha pasado 1 hora y media. Digo, la persona que eras tú hace 1 hora y media, de hecho creo que habíamos empezado a las 5 de la tarde, digo, la persona que eras tú a las 5 de la tarde, eres la misma persona ahora mismo, tienes el mismo dinero en el banco, tienes la misma chica interesada en ti, tienes el mismo estado de salud, de hace 1 hora y media hasta aquí, el mismo estado de salud, tienes los mismos problemas que tenía antes, tienes todo lo mismo que tenía antes. Sin embargo, tú a las 5
venías pensando que todo eran problemas, o más que todo eran problemas, venías pensando que tenía una situación complicada, que a ver cómo coño la solventas, que no era tan fácil, y 1 hora y media después, ya digo, con el mismo dinero en el banco, con el mismo número de tías detrás de ti, con el mismo número de problemas, con la misma situación a nivel de salud, con todo igual, 1 hora y media más tarde, se te ve ya en la cara, pero me está incluso diciendo que, hostia, hay un montón de oportunidades que quiere ahora mismo probar. Esto es una pregunta que se la hice a él, pero una pregunta que me hago yo muchas veces porque evidentemente no os penséis que soy aquí Dios. Todo el mundo tenemos nuestros estados de bajón y de subidón y de todo este tipo de cosas. Al final la vida es un poco también cíclica, ¿vale? Tampoco quiero que os penséis otra cosa. Sin embargo, si a mí algún día me llega, o cuando a mí alguna vez me da una situación un poco más de bajón, lo que pienso es, vale, imagínate que me da hoy una situación de bajón, ¿no? O imagínate que te ha dado a ti. Lo que pienso es lo siguiente, porque al final ahí es tu estado lo que ha cambiado, ¿vale? Tu estado ahora mismo estaría más negativo que antes. La pregunta que quiero que te hagas, que es la pregunta que me hago yo, es la siguiente. Yo lo que hago es recordar cuándo fue la última vez donde estaba súper feliz. O que por lo menos que estaba en un estado más positivo. Y seguramente hace a lo mejor, imagínate, ¿no? Suponiendo que hoy estoy en un estado negativo, que no es el caso, pero suponiendo que hoy estoy en un estado negativo, me planteo, vale, ¿cuándo fue la última vez que estaba en un estado positivo? Y digo, coño, pues hace 3 días. O hace 2 días. Muy bien. Por lo general, tú piensas en tu caso cuando fue la última vez, no ya que estabas ultra feliz, sino cuando te encontrabas bien. Te encontrabas en un momento donde estabas gracioso, donde te reías de las bromas, donde bromeabas con los demás y no estás a lo mejor en un estado donde no quieres hablar con nadie y quieres estar encerrado en tu mundo. Pues supongamos que eso, ¿no? Hace 2 días estaba en ese estado donde estaba riéndome con todos conmigo y todo bien. Perfecto. De hace 2 días a ahora, ¿qué es lo que ha cambiado? Esa es la pregunta que yo me hago. Pero yo me pregunto, vale, el Dani de hace 2 días tiene el mismo dinero en el banco, el mismo número de tías detrás de él, el mismo estado de salud, los mismos problemas, los mismos, todo igual. ¿Vale? El Dani de hace 2 días y el Dani de ahora tiene todo igual. Porque al final en 48 horas tampoco es que te cambia la vida de un día. A ver, la vida te puede cambiar de un día para otro, ¿no? Pero por lo general no es lo que suele pasar. Entonces la pregunta aquí es, si todo está igual cuando estás bien y en este estado donde tiene un estado más de negativo o más de bajón, ¿qué coño es lo que es diferente? Y ya digo, esto es algo que hemos experimentado todos, supongo, por lo menos yo lo he experimentado. De un día sentirte de puta madre diciendo, madre mía, tengo un montón de proyectos que quiero hacer, esto, lo otro, tal, y al día siguiente sentirte como más decaído, como sin ganas, como no me quiero poner tal, y dices, vale, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Cuál es la diferencia entre ayer y hoy? Si tengo lo mismo, al final, si tú miras esas variables, como digo, salud, dinero, relaciones, de un día para otro tienes lo mismo que tenías antes. O incluso de una semana, o incluso de unos meses. Para la gran mayoría de la gente, de unos meses para otro, incluso a veces de unos años para otro, la vida no le ha cambiado tanto. Pero suponemos unos días que al final es lo que pasa, ¿no? Hablo de esos estados de bajón que te dan en un momento puntual y dices, vale, ¿por qué me ha dado esto, no? La pregunta es esa, ¿cuál es la diferencia? Si todo está igual, ¿por qué no te sientes igual? ¿Por qué, no sé, imagínate, por qué una mañana o esta mañana puedes entrar al gimnasio o a donde vayas, o a clases de algo, o a tu trabajo, y estás bromeando con todos, diciendo, estás como en ese estado de chispa, como con esa gracia natural, donde te salen todas las bromas tal cual, y de repente al día siguiente no quieres a lo mejor saludar a la persona de la oficina, o no te apetece hablar con la otra persona del gimnasio, quieres estar a tu rollo, con tu musiquita o tus cascos puestos, y no quieres hablar con nadie porque te encuentras de bajón. ¿Cuál es la diferencia entre ese día y el otro? ¿Cuál es la diferencia? Vale, me dirás, la diferencia del estado. Tengo un estado diferente. Perfecto. Y la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que determina tu estado? Porque ya estamos viendo, por lo menos en mi caso lo he visto así. No es el dinero aunque evidentemente si te toca la lotería va a modificar tu estado. Si hay 3 tías nuevas que están detrás de ti, va a modificar tu estado. Pero cuando estamos en esas circunstancias, donde simplemente han pasado unos días o una semana, y la semana anterior estabas pletórico, y esta semana no, teniendo todo igual, podemos dilucidar que el dinero no es lo que me ha modificado el estado, ni las mujeres, ni nada de eso. Entonces la pregunta, ¿qué es lo que ha modificado mi estado? ¿Qué es lo que hace que mi estado sea diferente? Tu mente, tu mentalidad, lo que estás pensando, las creencias que tienes, lo que crees que va a pasar, las preocupaciones por el futuro, al final, los pensamientos que están pasando en tu mente. De hecho, uno de los trucos que yo hago para cambiar de estado, y esto lo he contado en algún directo de Telegram, que por cierto, si no estáis en la comunidad de Telegram, no sé a qué esperáis, te voy a dejar el enlace en la descripción para que te una a la comunidad de Telegram, porque periódicamente voy haciendo directos respondiendo dudas, etcétera, etcétera. Entonces, como decía, en algún directo de Telegram he comentado esto de cómo cambio mi estado.
Yo al final mi estado, y de hecho con alumnos del 90 días lo he hecho en tiempo real, o sea, le he estado mandando un audio, haciéndome yo mismo un cambio de estado, y a ellos se los he hecho. O sea, luego la respuesta que he recibido es como, tío, me has puesto tan de buen humor, o me has metido tan en estado que luego he salido y he abierto tal, 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 o he cerrado tal, tal, tal. Perfecto. Lo cual quiere decir que funciona, por lo menos ya no solo en mí, sino en unas cuantas personas a las que he podido hacerle esto. ¿Cómo hago yo ese cambio de estado? Primero, música. ¿Vale? Pongo una música, evidentemente, que me induzca a un estado de felicidad. Puede ser reggaetón, puede ser electrónica, puede ser lo que tú quieras. ¿Vale? Música. Segundo, movimiento. Tienes que moverte para al final crear energía de alguna manera o inducirte en un estado de movimiento. Evidentemente la música te va a ayudar al movimiento. Y tercero, y esto quizás sea lo más importante, gratitud. Y no me refiero a llevar un diario de gratitud y tomar todos los días nota, que si lo haces de puta madre. No me refiero a eso, me refiero a gratitud, me refiero a reservarte un minuto, durante esos momentos 1 minuto o 2 minutos o 5, los que tú necesites. Donde pienses realmente en estas cosas, donde pienses, tío, mi situación es la misma que hace X días, cuando estaba bien. Tengo lo mismo, tengo esto, tengo lo otro, y me empiezo a focalizar en lo positivo que tengo. Con esos 3 aspectos, por lo general, cambia tu estado. Evidentemente, algo rápido, es como una especie de, entre comillas, chapuza rápida que puedes hacer en un momento como un parche para poder pegarte un pico en el estado. Pero aquí la idea está en cómo puedo mantener ese estado más tiempo. Y al final, porque si te das cuenta con estos 3 ejercicios que te he dicho, lo que está haciendo es cambiar lo que ocurre en tu mente, cambiar los pensamientos en tu mente, sobre todo con eso de la gratitud. Y estás dándole congruencia porque estás como celebrando algo positivo con moverte, la música y esos pensamientos. Pero aquí, si te das cuenta, la clave es precisamente los pensamientos que pasan en tu mente. Es la mentalidad con la que afrontas las situaciones. Si eres capaz de controlar... Primero, si entiendes cómo funciona eso, serás capaz de modificarlo o de controlarlo. Y si eres capaz de modificarlo o de controlarlo, será entonces cuando puedas empezar a inducirte un estado cuando a ti te dé un poco la gana. O mantenerte el máximo tiempo posible. Ya digo, esto no es magia. Esto no quiere decir que las 24 horas del día vas a estar ultra feliz. De hecho, los seres humanos no estamos programados para ser felices siempre. Porque si no, dejaríamos de conseguir nuestros objetivos. ¿Vale? Estamos programados para estar un poco insatisfechos y seguir consiguiendo objetivos y seguir poniéndonos metas. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de poder mantenerme en un estado lo más positivo posible durante el máximo tiempo posible. Y eso solo lo vas a conseguir si entiendes, por un lado, cómo funciona tu mente, por qué estás teniendo ese tipo de pensamientos que a lo mejor no eres consciente ni que lo estás teniendo, por qué te estás sintiendo juzgado en una situación donde a lo mejor, ya digo, no estás siendo siquiera consciente de que te estás sintiendo juzgado. Porque claro, yo soy consciente o he sido consciente de estas cosas porque durante mucho tiempo, claro, cuando tú sales mucho tiempo sin beber, por ejemplo, por ponerte un caso, o cuando te metes mucho en el tema de la mejora personal o empiezas a interactuar mucho con chicas, tú estás solo con tu mente y empiezas a observar, como te pongas a ser consciente, vas a empezar a observar los diferentes pensamientos, las diferentes cosas que pasan por tu mente. Cosas que antes pasaban pero tú no te dabas cuenta hasta que no te has puesto a mirar. Entonces, si tú eres capaz de controlar eso, o por lo menos de ser consciente de lo que ocurre, podrás inducirte otro tipo de pensamiento, podrás empezar a pensar de otra forma. Y cuando empiezas a pensar de otra forma, empiezas a actuar de otra forma. Y cuando empiezas a actuar de otra forma, empiezan a pasar cosas distintas. Y eso es lo que te dan resultados diferentes. Y eso es lo que hace que, si el otro día sales, o el otro día salí yo de fiesta, como te digo, puedo estar en ese estado positivo, haciendo gracias, sintiéndome gracioso, con la chispa, con todo este tono, con todo lo que digamos, sin necesidad de una sustancia. Versus cuando empecé a dejar de beber y no tenía ni idea de cómo funcionaba todo esto, que me sentía raro, me sentía cohibido y me sentía como, hostia, no puedo hacer nada porque todo el mundo se va a reír de mí porque todo el mundo sabe que no bebo. Y al final te acabas dando cuenta de que el tipo de pensamientos que tienes en tu vida determinan un poco la calidad de la misma. Creo que esto lo decía Tony Robbins, ¿no? Los pensamientos determinan, o la calidad de tus pensamientos determina la calidad de tu vida, y creo que van por aquí los tiros. Porque al final, si tú piensas diferente, empiezas a actuar diferente, te empiezas a dar cuenta de cosas diferentes. Por ejemplo, en el caso que te ponía de la sesión que tuve el otro día, que decía, hace 1 hora y media eras la misma persona con lo mismo y ahora es diferente. Antes veías problemas, ahora estás viendo oportunidades. ¿Por qué? ¿Por qué termina la sesión y ahora estás viendo oportunidades todo el rato y antes veías problemas con la misma situación? Porque la situación era la misma. Porque has empezado a pensar de manera distinta. En lugar de pensar, todo está mal, todos son problemas, no puedo salir de aquí, no tengo nadie con quien salir y no voy a poder solventar esto nunca. En lugar de pensar así, has empezado a pensar, ¿cómo puedo hacer para mejorar esto? Y se te han ocurrido ideas. Y de repente todas esas ideas son oportunidades. Y por eso ahora veo oportunidades. Pero es curiosísimo. Empieza a pensar de manera distinta, cambia tu estado.
Pero ya digo, esto no es nada fácil, esto lleva un tiempo y sobre todo si lo vas a hacer por tu cuenta, te va a costar todavía más porque tienes que primero conocerte, tienes que estudiar el tema, tienes que saber cómo funciona, en fin, una historia. Pero yo te recomiendo, por supuesto, que empieces a ser consciente de esto. Porque otra de las cosas, y con esta reflexión última te dejo aquí, una de las reflexiones que quiero compartir contigo está relacionada con esto de que cuando piensas diferente te das cuenta de oportunidades. Cuando voy por la calle, de hecho el otro día me encontré una tarjeta de crédito en la calle, ¿no? Hace más tiempo me encontró a lo mejor una cartera o dinero, en fin, me da igual. O unos céntimos, o una moneda de 1 euro. La cosa es cuando vas por la calle, cuando yo voy por la calle, por ejemplo, y me encuentro una moneda de 1 euro, un billete de 5 euros o una cartera, yo siempre pienso lo mismo. Esta cartera, este billete de 5 euros, estaba aquí. Estaba aquí antes de que yo llegara. No ha aparecido por arte de magia. Sin embargo, y por esta calle ha pasado más gente. Y a veces yo voy con más gente alrededor de mí. Voy con un amigo, o con una amiga, o con una chica, me da igual. Voy con alguien y digo lo mismo. Esa cartera, ese dinero estaba aquí. Ha pasado mucha más gente por esta calle. Hay más personas que vienen conmigo. Sin embargo, yo la he visto, o yo he visto el dinero, y esta persona no. ¿Por qué? Porque si la realidad es la misma, si la situación es la misma, si el entorno es lo mismo, si la ambientación donde estamos viviendo es la misma, y el objeto que hay ahí es el mismo para todos, ¿por qué yo lo he visto y esa otra persona o esas otras personas no lo han visto? Deja que te haga de nuevo la reflexión al revés. ¿Por qué esa persona cuando vino a hacer la sesión de coaching conmigo el otro día, a las 5 de la tarde, no está viendo lo mismo que está viendo a las 6:30 cuando terminamos la sesión? ¿Por qué a las 5 de la tarde estás viendo que la situación es difícil, complicada, no sé qué, que no sabes cómo salir de ahí, y a las 6:30 de la tarde o a las 7 estás viendo oportunidades por todos sitios? ¿Por qué antes lo veías y antes no? Déjame decirte algo. Esa oportunidad, esas oportunidades, ese billete de 5 euros lleva ahí todo el rato. La pregunta es, ¿eres la clase de persona que lo ve o la clase de persona que pasa de largo y no se da cuenta de que hay ahí un billete de 5 euros? Porque la diferencia entre una persona y otra está en lo que está pensando y en la serie de creencias que tiene, que es lo que filtra de alguna manera su realidad. Y por eso, la realidad es la misma, pero una persona se da cuenta de ciertas cosas y otra persona no. La realidad es la misma para esa persona de la sesión, pero antes de la sesión no estaba viendo lo mismo que veía después. La realidad es la misma para mí, por ejemplo, un día que estoy de bajón, que un día que estoy de subidón. Sin embargo, el día que estoy de bajón me estoy focalizando en una serie de cosas que no son las que me focalizo cuando estoy en el subidón. Y tú lo mismo, tu realidad es la misma si hoy estás de bajón que cuando estás de subidón. Sin embargo, te estás fijando en cosas distintas porque tienes una serie de pensamientos diferentes que a lo mejor no eres consciente que los tienes. Imagínate el potencial que tiene darte cuenta de esto, empezar a, entre comillas, como programar tu mente para poder detectar esas oportunidades. Y ahora imagínate esto en el campo de las dinámicas sociales. Imagínate poder salir, porque yo también he tenido alumnos del 90 días que me han dicho eso. Tío, es como que he salido y no me he dado cuenta de todos los indicadores de interés que tenía porque no me he fijado en eso, porque voy negativo, porque voy pensando en negativo, porque voy de bajón. Sin embargo, salgo un día donde estoy en esa chispa y de repente veo todos los indicadores de interés del mundo. Déjame decirte algo, los indicadores de interés llevan ahí todo el tiempo. Las oportunidades llevan ahí todo el tiempo. Pero tú todavía no te has parado a mirarlas. Entonces, te repito la pregunta, ¿te das cuenta del potencial que tiene empezar a darte cuenta de esto? Empezar a ver que puedes detectar cosas que estaban ahí pero que no veías. A mí me pasó esto con la seducción. Yo cuando empecé a darme cuenta de los indicadores de interés, y todavía a día de hoy, una de las cosas que más me rompen la bola es, hostia, tío, ahora yo tengo una conversación con una chica y me doy cuenta de tantas cosas que antes no me daba cuenta, ya no solo de indicadores de interés, sino de desinterés. Y antes esa información estaba ahí, pero no la veía. Sin embargo, ahora sí la veo. Porque he reprogramado mi mente en base a estos conocimientos de seducción, de red pill, etcétera, para detectar ese tipo de cosas. Así que bueno, con esta reflexión te dejo. Estas son cosas que he aprendido en eventos de desarrollo personal y bueno, y formándome en desarrollo personal, etcétera, porque al final se habla mucho de este tema y tiene una conexión directa con el tema de la seducción porque se puede aplicar, porque la mentalidad al final es lo que marca la diferencia. Y si esto resuena contigo, si esto tiene sentido para ti, simplemente quiero recordarte que esto es precisamente lo que vamos a trabajar enfocado a la seducción los días 27, 28 y 29 de mayo en el primer evento presencial del proyecto que va a tener lugar, como digo, el 27, 28, 29 de mayo en Madrid.
Ahí vamos a trabajar exactamente este tipo de cosas y ese tipo de bloqueos que muchas veces tienes. Por ejemplo, ¿por qué mi colega, si no bebe alcohol, se siente bloqueado? ¿Por qué yo cuando empecé, si no era con el alcohol, me sentía paralizado y no era capaz de hacer lo mismo que hacía después sin el alcohol? Vamos a ver esos bloqueos que te están paralizando y que te están impidiendo tomar acción y tener los resultados que quieres. Vamos a ver realmente cómo es tu mente, cómo son tus pensamientos que no eres consciente de que tienes, los que están determinando muchas veces la realidad que estás viviendo. Y por supuesto vamos a aplicar esto desde un enfoque Red Pill y desde aplicado al campo de la seducción, que es lo que nos interesa. Sabéis que conmigo no voy a estar solo, va a haber un coach experto y certificado en mentalidad. Porque precisamente necesitaremos un experto en ese campo para que nos arroje más luz en este tema. Y os garantizo que aprender esa información es como tener las llaves de vuestra mente. Es como tener las llaves de vuestra mente. Y una vez que tú tienes las llaves de tu mente, puedes hacer prácticamente lo que quieras, entre comillas. Así que si quieres unirte, si quieres conocerme en persona, si quieres que nos conozcamos en persona, que trabajemos todo esto y recibir las llaves de tu propia mente y detectar todo este tipo de parálisis que estamos teniendo muchas veces, te invito ese 27, 28 y 29 de mayo a Madrid, donde podemos trabajar todo esto en persona en 3 días intensivos. Y para ello te voy a dejar el enlace en la descripción del podcast para que hagas clic ahí dentro, te inscribas y nos veamos próximamente. Cualquier duda que tengas al respecto de esto me puedes contactar por mensaje directo en Instagram o por un email en hombrealfa.top@gmail.com. No obstante, en la página que te dejo aquí donde te puedas inscribirte tienes toda la información de los temas que vamos a tratar, de la localización, de los horarios, de todo. Pero aún así, cualquier duda, no dudes en contactarme y estaré encantado de resolvértela. Espero que este podcast o este episodio, que ha sido un poco más una conversación que he tenido contigo en base a cosas que he visto últimamente, te haya aportado. Si es así, házmelo saber. Y te veo próximamente. Un fuerte abrazo.